eh, el marketing debe basarse en datos para ser eficaz y conocer el comportamiento, los objetivos, los puntos débiles, los desafíos de los consumidores o clientes objetivo. Puede desarrollar campañas de marketing que se adapten realmente a las necesidades específicas. Los datos, como los patrones de navegación de un usuario, la actividad de las redes sociales, el comportamiento de compra en línea y otras métricas, pueden ayudarnos a enfocar los esfuerzos de marketing en lo que realmente funciona. Por lo tanto, sin datos, todo es opinión. Para indagar al respecto sobre este tema, hoy nos acompaña Raúl Sea, Pricing Latam South de Nielsen IQ, y Juanita Pacheco, Retail Vertical Leader, también de Chile y Perú, también de Nielsen IQ. Entonces, a ellos mi más cordial bienvenida, a todos ustedes también por conectarse hoy con nosotros en esta mañana fría que está haciendo en Santiago. Gracias de nuevo por estar con nosotros y bienvenidos Raúl y Juanita. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, profesora. Inicia, Raúl. Listo, perfecto. Bueno, como la profesora mencionó, la idea ahora es hablar un poco de la relevancia de la investigación de mercado. ¿Okay? Nosotros escogimos ese tema así un poco desafiante, un poco, no sé, picante, al hablar de Sin Data, todo es opinión. Y para los que no conocen nuestra empresa, y vamos a ver un poco ahora en la presentación qué hacemos, pero somos los líderes en investigación de mercado a nivel global. Y es nuestro desafío llevar información que les permita a nuestros clientes, tanto fabricantes, retailers, e-commerce, información que les permita tomar decisiones que sean accionables, que sean efectivas, que sean rápidas y que sean rentables. Entonces la idea ahora es mostrarles un poco de qué somos, hablar un poco de la relevancia de la investigación del mercado y esto desde el punto de vista de qué ha pasado en Chile durante 2020, pensando en ese escenario post pandemia, de cómo el mercado ha respondido y cómo contar con la información, con información ejecutable, con información de calidad, nos permite tomar mejores decisiones. Por favor, durante toda la presentación nos pueden parar, nos pueden consultar. La idea es que sea interactivo, que nos compartan también su experiencia y voy a estar presentando yo, estoy compartiendo mi pantalla y Juanita me va a estar acompañando y va a estar complementando lo que vaya mostrando. Okay, por favor, me avisan cuando puedan ver mi pantalla. Y de igual manera, si quieren, Sí, yo se ve. formalmente me presento. Soy Juanita Pacheco. Es un gusto para mí estar acá, abiertos, como lo decía Raúl, a todas las preguntas que quieran hacer. La idea es que no solamente les demos algunos datos relevantes para lo que están trabajando ahora, sino que también entiendan que hay muchas fuentes de información y la idea es poder entender muy bien desde un inicio cuál es la fuente de data de ese tipo de información y sobre ella todos los analíticos que se pueden hacer, siempre absolutamente parados en necesidades y en objetivos concretos que tengamos como industria. Entonces, para eso está Nielsen, para que podamos transformar realmente las necesidades o los objetivos de nuestros clientes, digamos que en recomendaciones accionables que nosotros concluimos a partir de la información que recaudamos en todo el mercado. Entonces, listo, yo voy a estar por ahí metiendo la cucharada en buen colombiano. Como oyen, soy colombiana, vivo en Lima, próximamente viviré en Chile si todo esto lo permite, pero también pues es una compañía que tanto a Raúl como a mí nos ha acompañado en muchísimas cosas de desarrollo también personal. Entonces, bueno, acá con todo el corazón les contamos un poco de lo que hacemos y estamos también post reunión para ustedes. Gracias, Juanita. Y buen punto que menciona Juanita. Ni ella ni yo somos chilenos, entonces si tienen alguna consulta de lo que digamos o de alguna palabra que usemos, nos pueden parar sin problema, ¿ok? Listo. ¿Y qué vamos a ver hoy? Dividimos la agenda en 3 grandes puntos. Primero, un resumen de qué somos. Luego vamos a hablar de el desafío de 2020 y lo que estamos viendo, cómo se ha modificado los hábitos de consumo para 2021. Y aquí vamos a hablar ya de investigación de mercado en sí, entendiendo desde lo más básico qué es, para qué sirve, cuáles son los desafíos que tiene y cómo nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y va a haber un espacio para preguntas y respuestas, ¿ok?
Y el primer paso es presentarnos. Así que no sé qué tan familiarizados estén con Nielsen IQ, pero somos una empresa de más de 100 años de existencia. Bueno, 100 años de existencia en realidad. A nivel global, estamos en más de 100 países. O sea, nuestro fundador fue Arthur Charles Nielsen, allá en 1923. Y para que tengan una idea, nuestra empresa creó algunos conceptos que ahora son del día a día de marketing, como es rating, como es market share. Son variables que nosotros comenzamos a utilizar y que nosotros creamos, que nosotros inventamos, y que ahora son de uso continuo en la investigación de mercado y en los negocios en sí. Entonces, ahora somos líderes en innovación en Big Data, y aquí el primer gran punto es que investigación de mercado no es solo encuestas. Y creo que esto es algo que siempre me gusta mencionar. O sea, las encuestas es un medio de hacer investigación de mercados, pero no es la única fuente. Y de hecho, está muy lejos de ser lo que estamos viendo ahora en el día a día en el mercado. ¿Okay? Y para que tengan una idea, esto es lo que nosotros procesamos, los puntos de datos con los que contamos, con los que trabajamos en el día a día. 9 trillones de datos capturados de actos de compra capturados en los puntos de venta. 40 millones, más de 40 millones de ítems codificados a nivel código de barra en el canal retail. Si hablamos del canal tradicional, casi 2 millones de tiendas auditadas mes a mes a nivel global. 50,000, más de 500,000 encuestas móviles. Ya no, obviamente por la pandemia ya no podemos hacer tantas encuestas presenciales. 300,000 imágenes procesadas. Entonces, si ven, es una cantidad increíble de fuentes de información, pero solo tener información, solo contar con estos puntos sin poderlos interpretar y sin poderlos conectar, no nos ayuda, no nos llevaría a nada. Entonces, esa es la fuente, esta es la base de la operación Nielsen, pero lo dividimos en 4 grandes pilares, que es como trabajamos. Antes, un minutico antes de que entres y un slide antes, nosotros en Nielsen llamamos algo que es data dura. Entonces, data dura de donde viene es tener Raúl empezó contándoles un poco del concepto market share, que todo el mundo dirá, bueno, obviamente yo sé que es el market share, que es mi participación de mercado, que es una fracción de mis ventas sobre las ventas de un market 100%, ¿sí? O sobre un producto 100%. Entonces, para que desde aquí empiecen a hacerse una gran pregunta, y es la relevancia y qué tan importante es tener un market 100% responsable y representativo, porque cuando yo empiezo a calcular mi fracción y que esa métrica sea relevante, depende de que yo esté capturando del mercado digamos que el dato más representativo y confiable de lo que es el total del mercado en cualquiera de las desagregaciones que yo necesito. Entonces, ¿por qué les cuento un poquito esto? Porque data dura llamamos cuando tenemos la robustez suficiente desde muchas métricas y fuentes de información que ya les va a contar Raúl, para poder garantizar que es una información robusta con un número de observaciones suficiente. Digo observaciones si son ventas a nivel de punto de ventas, KU granular, si es desde tradicionales, pues tener una muestra robusta para poderlo representar. Si es desde el hogar, que ya les va a contar Raúl, entonces tener una representatividad completa de los hogares chilenos. Entonces es muy importante para mí, como lo decía Raúl, que no solamente miren como encuestas, sino cómo nosotros recaudamos información con metodologías muy fuertes, donde algunas provienen de puntos de venta, que ya lo van a ver, otras provienen desde hogares y otras obviamente desde obviamente puntos de venta, supermercados tradicional, pero todo caminando hacia que la data tenga una robustez y un tamaño de venta absolutamente confiable para el cálculo del market share, que sería nuestro indicador principal, y crecimientos del mercado. Gracias, Juanita. ¿De qué es importante? Cada herramienta de investigación de mercado tiene un objetivo diferente. Market share, que como Juanita mencionó, es una de las más relevantes y las más utilizadas, tiene que ser capaz de ser tendencial, que me explique hacia dónde va el mercado, que lo pueda comparar a través del tiempo. Entonces eso genera una mayor robustez y un mayor desafío al momento de mantener estos paneles, mantener este input directo de los retailers o de la tienda. Entonces eso hace que nuestra información o que este tipo de estudios
les permita tener información relevante al momento de tomar decisiones. ¿Okay? Y para que tengan una idea, y esto solo es un resumen, y de ahí vamos a entrar ya en materia, desde Nielsen nosotros vemos el mercado, el negocio en 4 grandes ámbitos. Primero, que es el área de Retail Intelligence, que nos indica qué está pasando en el punto de venta, ya sea grandes cadenas de supermercados, farmacias, ya sea la tienda del barrio, ya sea algún otro canal, el e-commerce. Entonces, el primer punto es entender qué está pasando, cuáles son las marcas más vendidas, cuáles son las marcas líderes por categoría, quién es el fabricante que está creciendo, cuáles son las tendencias dentro del canal off-premise, del canal supermercados y tiendas tradicionales. Entonces, ahí es lo que nosotros entendemos y ayudamos a nuestros clientes a poder tener esa visión de qué está pasando en este momento. El siguiente paso es entender qué pasa en el hogar. Y ahí hablamos de nuestra área de Consumer Intelligence, que en base a un panel de hogares a los que mensualmente interactuamos con ellos para que nos compartan todo lo que han consumido, todo lo que han comprado. Y eso nos permite entender variables como penetración en el hogar, frecuencia de compra, gasto promedio, que es el otro lado de la foto. No solo entender qué está pasando en el canal, en el mercado, sino por qué. Y entender si ese crecimiento es porque los hogares de cierto grupo socioeconómico están comprando más, o están yendo con mayor frecuencia a abastecerse, o están haciendo un switch entre canales o entre productos. Entonces eso nos permite tener una visión completa de lo que pasa en el mercado. La siguiente área es la área de ya analítica, que es a la que yo pertenezco, donde el objetivo es, en base a esta información bruta, a esta información de participaciones, de ventas, hacer estudios especiales que nos permitan prever y optimizar la forma en que ejecutamos. Y aquí vamos desde el entendimiento de qué es lo que el shopper necesita, qué es lo que el shopper quiere, cuál es el surtido óptimo o el surtido óptimo que debería tener en la góndola, a qué precio, cómo lo debería de activar y en qué tiendas lo debería de activar. O sea, acá estamos hablando de soluciones ya, modelos analíticos que nos permitan optimizar mi ejecución. Después de entender las tendencias del mercado, después de entender cómo el consumidor está comprando. Y el último paso es entender a dónde están los nuevos white spaces para el consumidor. Entender cuáles son las nuevas tendencias, cuáles son las necesidades que en este momento no, en alguna categoría específica no están siendo satisfechas por la oferta que existe. Entonces ahí hablamos más de estudios con consumidor para entender espacios para innovación, mejoras en el packaging, mejoras en portafolio en sí. Entonces, si ven, son 4 áreas que nosotros separamos, pero que al unirlas nos permiten tener la visión completa de lo que está pasando en el mercado. ¿Ok? Es súper importante el diferencial de Nielsen en poder integrar estas soluciones. Entonces, como lo decía, tenemos desde medición en punto de venta, que sería la primera columna, que lo que hacemos es recaudar, sobre todo en Chile, que tenemos un peso del canal de supermercados tan alto, de más del 70%, de manera censal, con envíos diarios de información del canal moderno. Entonces, lo que tenemos es un seguimiento y un tracking de ventas de todos los canales que venden en el país a consumidor. Esto lo podemos complementar si uno quiere entender ya los hábitos de consumo, como lo estaba diciendo Raúl. Desde el hogar yo quisiera entender algunas variables diferentes a la venta. Quiero saber cada cuánto compran, quiero saber cuál es la penetración de mis marcas, quiero saber a cuántos hogares de Chile estoy llegando. Quiero saber un hogar de nivel socioeconómico medio alto, cuál es el desembolso por ocasión en mi marca. Entonces, como ven, son completamente complementarios. Una me va a responder la primera, como decía Raúl, el tamaño de la venta, y otra me va a responder hábitos de consumo desde el hogar, que no está diseñado para estimar ventas por su granularidad y volumen. Y luego acá no me quedo mucho más, que Raúl es el experto, pero luego obviamente aprovechamos esta data que tenemos desde, digamos, desde recolección continua. Esto también es importante porque tanto lo que recogemos desde el punto de venta como lo que recogemos desde el hogar, las muestras y digamos los censos de los puntos de recolección
son continuos en el tiempo, esto que nos permite que no hay variaciones en la muestra, lo cual hace que podamos medir en el hogar lo mismo pasado un tiempo y uno pueda entender cambios específicamente en el hábito y obviamente, pues como sabrán, censalmente, pues no es una muestra sino continua. La parte de analíticos también es muy, muy interesante. Hay muchos modelos sobre esta data dura y granular que podemos hacer, modelos econométricos, donde podemos tomar decisiones muy importantes a nivel de surtido y precio, que solamente van a llegar a partir de observaciones a nivel granular, diario y SKU para poder tomar las decisiones. Listo. Y cerramos ya nuestra introducción para ya entrar en materia, hablando un poco también de cómo Nielsen, aparte de la visión de mercado, de esta visión comercial, también nos gusta y tenemos una visión pensada en los asociados, pensados en nosotros, a donde tenemos diferentes áreas, diferentes grupos globales para potenciar la igualdad, la equidad entre razas, entre cultura, entre religión y orientación sexual y otros aspectos que nos permiten también tener esa interacción a nivel global. Como les dije, estamos en más de 100 países, con grupos con los que compartimos ciertas características. O sea, por ejemplo, yo participo en Mosaic, que es el grupo enfocado en organizaciones multiculturales. Entonces, de nuevo, yo, igual que Juanita, hemos estado en varios países con Nielsen, lo que nos permite tener una visión diferente y poder aportar y poder ayudar a la gente que viene de otros países o compartir experiencias. Esto es muy importante para mí, justo Raúl, en un principio la había ocultado y cuento aquí por qué la ponemos. Justo antes de entrar a esta reunión, y creo que a todos nos pasa, todos los días uno ve un montón de situaciones bastante críticas que pasan en muchos países. Es muy importante para mí preguntarme el tiempo que yo estoy dedicando, que es muchísimo a mi empresa, realmente cómo también puedo extrapolarlo, ayudar en algunas situaciones mucho más allá de generar recomendaciones accionables, llámese desde obviamente generación de empleo, que lo estamos haciendo con recomendaciones de negocio, pero también como yo obviamente se imaginarán en mi rol de mujer líder, puedo también ser un ejemplo para líderes, digamos, hablo específicamente de mujeres en un futuro, pero como pueden ver tenemos comunidades LGBT, tenemos obviamente temas multiculturales y es muy importante para mí nombrarlo porque hoy en día cuando uno compra Nielsen y cuando uno trabaja con Nielsen no solamente está comprando data, sino realmente una responsabilidad organizacional que para mí es muy importante resaltar acá. Lo digo obviamente como asociada y como persona y creo que así como uno como consumidor empieza a visitar la góndola de los supermercados y se cuestiona de alguna manera la responsabilidad de los productos que compra, también es muy importante que las decisiones que tomemos y las compañías con las que trabajemos también tengan esa responsabilidad detrás. Exactamente. Y ahora comenzamos a hablar ya de qué ha pasado y del rol de la investigación de mercado. Y el primer punto, o sea, creo que no va a ser sorpresa para ustedes, o sea, para nadie, es entender que 2020 fue un año difícil, un año complejo, donde la economía global tuvo una contracción relevante. Y si lo vemos por continentes, Latinoamérica fue uno de los más impactados, junto a Europa. ¿Okay? Entonces ya comenzamos a ver que realmente 2020 nos desafió como sociedad, como economía, y si lo vemos o la expectativa que tenemos para este año, no llegamos a compensar todavía la caída que vimos en 2020. ¿Okay? Y al abrirlo por países, bueno, si bien Chile no fue uno de los que tuvo las mayores contracciones, igual el crecimiento esperado no va a llegar a compensar 100% lo que caímos. Tenemos países con escenarios mucho más complejos, como el caso de México, el caso de Perú, que aparte de la pandemia tenemos que agregarle crisis sociales, o sea, igual que nosotros en Chile tampoco estamos muy ajenos, pero sí vemos un escenario muy, muy complejo. Y eso se refleja en el índice de confianza del consumidor. Esta métrica, que está compuesta por diferentes factores que van desde expectativa de crecimiento, expectativa laboral, expectativa social, expectativa de salud. Entonces, hay diferentes métricas que entran para generar este índice. Lo que me dice es que entre más cercano a 100 estoy,
es mejor, o entre mayor a 100 es más positivo, menor a 100 es negativo. Y lo que vemos es que en la región como un todo, global, en Latinoamérica, el índice de confianza tuvo una contracción. Chile fue de los pocos países que fue en contra durante 2020 y aquí muy influenciado porque en 2019, cierre de 2019, tuvimos todo el estallido social, que eso ya hizo que partiéramos de una base baja. Pero si vemos el número absoluto, estamos por debajo del promedio de Latinoamérica. Y si lo abrimos por países, Chile es uno de los países más pesimistas en la región. O sea, culturalmente, y a eso le agregamos el estallido social, temas políticas, la pandemia, hace que la perspectiva, la visión del consumidor chileno sea bastante negativa de cara a lo que espera para 2021, para 2022. Entonces, como vemos, una economía que si bien se está recuperando, no va a compensar la caída que tuvimos el año pasado. Un consumidor que mejoró su índice de confianza, pero todavía se mantiene pesimista. Eso, y aquí me voy a ir directamente, este índice de desconfianza, este pesimismo, viene impactado relevantemente por finanzas personales. Y si bien los retiros han apoyado, han ayudado a mejorar ese escenario, todavía nos encontramos muy, muy abajo. También perspectiva de empleo. Y no, vemos el gobierno activando ciertas iniciativas para dinamizar este rubro de la economía, pero todavía nos encontramos por debajo de lo que teníamos. Y todo eso se traduce en una menor intención de compra. El shopper está siendo más, evalúa mejor sus actos de compra, está redefiniendo sus hábitos de compra, y eso es algo que nosotros no habíamos visto en otras crisis. Y como ya hemos mencionado, Nielsen viene midiendo el consumo desde ya varios años, y eso nos ha permitido comparar esta crisis con crisis anteriores, tanto políticas como de salud, como económicas. Y a diferencia de lo que hemos visto en otras crisis, el impacto o la duración que ha tenido esta pandemia ha hecho que el consumidor no solo modifique su forma de comprar, sino que modifique completamente sus hábitos de compra. Entonces, esos son cambios más estratégicos, más a largo plazo, que modifican todo el escenario que nosotros teníamos hasta 2019. ¿Ok? Este cuadro de la derecha esto es cómo percibo yo mi situación económica. Es una encuesta muy robusta que seguramente todos lo han visto y por eso es un índice, porque cuando yo lo percibo por debajo de mi situación actual voy a estar por debajo. Entonces, más allá, yo tengo una percepción bastante más positiva. Es decir, si bien claramente con respecto al año pasado, y es evidente, o a mediciones pasadas, pues todos hemos pasado una pandemia y sabemos que hay una desaceleración económica, sí es de resaltar absolutamente un poco la pendiente en incrementar con respecto a otros países que si veían en el slide anterior es más 10 puntos con respecto a otros. Entonces, todo este tipo de percepciones van a hacer que el hogar tienda ya sea a tomar una decisión de ahorro o a tomar una decisión de consumo. La parte de la derecha es de todos los consumidores encuestados, 40% que declararon sentir una percepción, digamos que negativa con respecto a la medición anterior, declaran que es por finanzas personales. Efectivamente hay un dolor en el bolsillo, eso es un hecho. El 20% declara por tener miedo con respecto a su estabilidad laboral, eso es otro tema, obviamente, que puede hacer que yo necesariamente empiece a entrar como consumidor a una modalidad de ahorro, y 27% declara que obviamente va a cambiar de alguna manera sus intenciones de compra. Entonces, como lo decía, pasara o no que los indicadores del Producto Interno Bruto nos diera una variación que se asocia a una recesión económica, necesariamente cuando hay una percepción desde el hogar o desde los consumidores donde hay una recesión económica, uno tiende necesariamente a cambiar de hábitos hacia ahorro. Llámese a cambiar a marcas digamos, de precio más económico, llámese a buscar formatos de alguna manera que me construyan más hacia ahorro, llámese empezar a dejar a consumir un poco hábitos un poco más de lujo, llámese a escoger unas categorías donde yo estoy dispuesta a irme por precio que otro tipo de cosas. Entonces es muy importante empezar a entender y seguir hilando un poquito más fino, porque no es que ahora todo el mercado se va a ir a ahorro, para nada. De hecho, tenemos muchas categorías que ya van a ver donde de hecho seguimos
teniendo ocasiones un poco más búsqueda de experiencias, etc. Pero sí es muy importante tener la visibilidad, como lo decíamos al principio, de todos los segmentos y marcas para poder dar el entendimiento y digamos que la segmentación adecuada de las decisiones que uno tome de acuerdo a lo que está pasando con cada marca. Exacto. Y si eso lo llevamos a consumo, o sea, ya vimos producción, Producto Interno Bruto, vimos percepción del consumidor, eso todo se traduce a una contracción en el consumo. Esto fue como cerramos 2020 en consumo desde los números Nielsen. Y en términos generales, toda Latinoamérica tuvo una contracción relevante. Y ahí llama la atención el caso de Ecuador, el caso de Colombia, que fueron los más impactados, donde el consumo, la compra, fue mayormente impactada. Y en el caso de Chile, igual con una contracción similar a la caída que tuvimos en PIB. O sea, si vemos escenario, un escenario con perspectiva de crecimiento, pero que no compensa la caída del año anterior, vemos un consumidor que sigue siendo pesimista y vemos cómo eso se ve reflejado en una caída relevante en el consumo. La pregunta es, ¿vale la pena seguir invirtiendo? ¿Vale la pena seguir desarrollando el mercado chileno? Y ahí es a donde juega un rol relevante la investigación de mercado. O sea, viendo estos números, probablemente muchos van a verse tentados a invertir en otros países, invertir en economías más estables. Y lo que vemos es que mismo en este escenario, contar con herramientas de investigación de mercado me puede ayudar a tomar mejores decisiones, a ser más efectivo y a capitalizar las oportunidades, que siempre van a haber oportunidades que el mercado muestra. ¿Okay? Y partimos de lo básico. ¿Qué es la inteligencia de mercado? La inteligencia del mercado, y esta es una definición aceptada, bastante utilizada académicamente, que es una herramienta o es el conocimiento que me ayuda utilizando diferentes herramientas a determinar el comportamiento de las empresas, de las marcas y las tendencias del mercado. Entonces, básicamente es el conjunto de herramientas que me ayuda a tener una visión de qué está pasando e identificar oportunidades de cara al futuro. ¿Sí? De nuevo, esta es una definición bastante amplia, a donde entran diferentes conceptos. Aquí lo que quisimos traer es lo más abrangente posible que nos permita capturar todos y cada una de las etapas de la inteligencia de mercado. ¿Ok? Y si lo traducimos, ¿por qué es relevante la investigación de mercado? ¿Para qué me sirve esta inteligencia de mercado? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué las empresas gastan tanto? Y no es poco la inversión que ellos hacen en estudios de investigación de mercado. Y el primero y lo más relevante es tener una mayor precisión en el retorno de todas las inversiones, tanto ya sea en evaluaciones de negocio, en proyectos, en iniciativas. Entonces, tener mayor rentabilidad, tener mayor seguridad al definir, al momento de definir, avanzar con un proyecto, con una iniciativa. Segundo, tener un mayor entendimiento del consumidor, de los cambios del hábito de compra del consumidor, para entender si mi portafolio actual hace sentido con las demandas y si necesito hacer alguna modificación de cara a las nuevas tendencias. Y adicionalmente, o sea, el tercer punto es también tener insumos sólidos que nos permitan ser más eficientes y más efectivos en las diferentes áreas, desde marketing, desde trade, ventas, category management, pricing, todas las áreas que que toman decisiones a largo plazo. ¿Okay? Y no contar con esas informaciones es un gran desafío y nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas y a perder muchos recursos y mucho tiempo. Cuando hablamos de recursos, hablamos de todos los tipos de recursos, tanto en personas, en tiempo, en dinero, en materiales, y estar invirtiendo, estar gastando en áreas, en iniciativas que no compensan. ¿Ok? Y si vemos cuáles son los grandes desafíos de la investigación de mercado, el primero y el que más el que más urgente o el que más pesa al momento de tomar una decisión es la velocidad. Estamos en un mundo donde
el ahora es mucho más relevante y a donde tenemos que ser suficientemente capaces de tomar decisiones en el día a día. Y ahí dentro de Nielsen tenemos información de entrega, de hacer trackings de información diaria, y va a depender del tipo de estudio. O sea, y aquí importante, no significa que todos los estudios necesitan ser rápidos, porque también tenemos que hacer ese equilibrio entre calidad con la velocidad, con la agilidad y con la relevancia del número que vamos a dar, con la relevancia de la respuesta que vamos a tener. Entonces hay soluciones, hay estudios que sí tienen que ser súper rápidos, súper tracking de compra diaria, a otras soluciones que probablemente demoren un poco más, pero que eso nos permite tomar decisiones más a largo plazo. El segundo punto es el impacto. No podemos invertir en estudios de investigación solo por tenerlos o porque el mercado los hace. O sea, yo vengo del área de Pricing Analytics, y hace 2 años la moda era tener elasticidad. Y todas las empresas empezaron a comprar estudios de elasticidad sin saber para qué servía, para qué lo debería utilizar. Era simplemente tener el numerito mágico. Entonces no podemos hacer eso, tenemos que entender cuál es el objetivo, qué es lo que queremos responder y poder cuantificar esa respuesta para poder ser efectivos al momento de hacer ese tipo de inversiones. Sí, perfecto, porque tengo justo una alabanza a las 11:30, estoy libre. Aprovecho ahí para, súper importante, como lo decía Raúl, y yo creo que si les pudiera describir cuál es el desafío en una frase de la investigación de mercado, tal vez que por tiempo podamos avanzar a mostrarles algo de data, transformar la información en recomendaciones accionables. O sea, eso es, porque nosotros levantamos, ya hablamos en un principio, infinita información realmente. Tenemos muchas personas absolutamente entrenadas, preparadas para generar, digamos que analíticos importantes, sin mencionar todos nuestros macroalgoritmos que hacen analíticos, pero no sirve nada de todo lo que dije con palabras sofisticadas si eso no lo logramos poner en español para una recomendación accionable para nuestros clientes, llámese un fabricante o llámese un retailer. ¿Y a qué me refiero? Recomendaciones accionables que sean digamos que reales de acuerdo a su forma de ejecución es muy importante. Número 2, que sean a tiempo, como lo decía Raúl, es muy importante que lleguen a tiempo. Si yo tomo decisiones de precio diarias, pues no me sirve de nada que Nielsen llegue con pongo Nielsen o cualquier empresa con una recomendación de precio cada año, porque pues yo estoy gestionando precios de manera diaria, ejemplo. Si yo voy a hacer una innovación de algún tipo de producto, pues súper importante tener la desagregación si es una innovación puntual voy a poner cualquier cosa, para la canasta de bebés, pues súper importante tener la clusterización adecuada de tiendas, por ejemplo, donde yo suelo tener consumo de familias con niños. Si yo lo que voy a hacer es un lanzamiento, voy a hacer alguna estrategia con un producto que venga en un empaque más grande, pues súper importante tener en cuenta cuáles son los formatos o retailers donde realmente se mueven este tipo de presentaciones. Entonces, nuestro desafío realmente es entender la realidad de nuestros clientes, absolutamente integrarla con nuestra data y ponerla en español en una recomendación que ustedes puedan ejecutar. Digo ustedes asumiendo que todos están en alguna empresa de los presentes que puedan ejecutar, y que, como lo decía en el slide pasado, Raúl, que para mí esto es lo más importante, la métrica más relevante es que ustedes tengan un retorno a la inversión de lo que invierten en Nielsen. Si yo pagué en Nielsen o en cualquier investigador de mercados un monto asociado para que me den una recomendación accionable, es porque yo, después de la ejecución de lo que me recomendaron estas consultoras, voy a lograr traer digamos que un incremental que si lo hubiera hecho solo, ¿no? Entonces, porque lo voy a hacer de manera adecuada. Y incremental, ¿en qué lo llamamos? En margen asociado a eficiencias, entonces voy a ejecutar únicamente en los puntos que son relevantes en vez de ir a ejecutar en todo, digamos que masivamente, digamos que dar con el producto adecuado que el mercado está pidiendo, y eso sería un poquito. Listo. ¿Okay? Y continuando, o sea, y aquí ya vimos para qué sirve la investigación, cuáles son los objetivos, y ahora retomamos el caso de Chile. El último slide que les mostré, hablábamos de un 2020 con una contracción del consumo, pero si lo abrimos por canasta, aquí sí vemos algunos grupos de productos a donde sí hubo crecimientos, a donde sí, a pesar del escenario negativo, sí hubo un desarrollo, y vimos categorías como el caso de aceites, de cereales, que tuvo crecimiento hasta de doble dígito. Entonces acá
y aquí muy de la mano con lo que había comentado inicialmente, vimos cambios en los hábitos de consumo del comprador, del shopper, que pasaron a priorizar productos de primera necesidad, y esto es normal en periodos de pandemia, donde lo primero que busco es suplir las necesidades básicas y asegurarme que tengo lo necesario, y luego voy supliendo las siguientes necesidades. Entonces vimos dentro de aseo del hogar e higiene personal un desarrollo muy grande en artículos de belleza. El consumo que estaba haciendo fuera del hogar lo estoy llevando al hogar, y categorías de cuidado del cabello, categorías de cremas, todas esas crecieron muchísimo. De nuevo, otra oportunidad en el mercado que encontramos, y también toda la parte de limpieza. Obviamente, en un escenario de una pandemia de salud, categorías como hipoclorito, desodorantes ambientales, limpiadores líquidos, limpiadores del hogar, fueron las que más crecieron. Entonces, sí, bien vimos cómo el consumo cayó. Hubo algunas categorías que tuvieron un desarrollo importante, un desarrollo relevante, y que eran oportunidades de crecimiento en el mercado. Pero también no es solo ver cuáles categorías, cuáles grupos de productos están creciendo, sino también entender dónde están creciendo. Y aquí es importante entender que donde el consumidor compraba, dejó de ser a donde está comprando en este momento. Y aquí sí vemos un cambio muy relevante. Antes de la pandemia, la elección de la tienda estaba basada o estaba influenciada en gran medida por la ruta trabajo, actividades diarias, hogar. Entonces yo aprovechaba los puntos de venta que estaban en ese trayecto. Durante el pic de la pandemia, esa decisión se redujo a las tiendas que tengo cerca de mi hogar. Y ahora estamos en un momento, en un modelo mixto, donde si bien hay mucha gente que ya está regresando a su trabajo y está regresando a tomar esa rutina normal, entre comillas, todavía todavía estoy privilegiando tiendas que están cerca de mi hogar o tiendas grandes, que es lo que vamos a ver a continuación. Y adicionalmente tenemos el canal e-commerce, que lo vamos a ver un poco más adelante. E-commerce, si bien no es un canal nuevo, es un canal que estaba enfocado para bienes durables, para tecnología. Y durante la pandemia, el consumidor chileno aprendió a hacer supermercados también en e-commerce. Y por ahí vimos cómo las grandes cadenas del retail no estaban preparados, y tuvimos, no sé, periodos en que la entrega se tardaba 2-3 semanas. Y eso es por el crecimiento de la demanda que superó la oferta que tenían en ese momento. Ahora ya vemos que eso está mucho más regularizado, mucho más normal. Y ese movimiento, si bien no va a seguir creciendo a la misma tasa, el e-commerce, creemos que va a seguir creciendo a doble dígito, a triple dígito, de aquí para adelante. Entonces, todo este movimiento, y aquí me adelanto un slide, vemos cómo la pandemia modificó los canales a donde el consumidor se estaba abasteciendo. Y en términos generales, los grandes ganadores fueron supermercados, y aquí pensando en un consumidor que busca tiendas con un surtido mayor, considerando que va con menos frecuencia al punto de venta, a donde busca packs mayores en categorías de primera necesidad, como puede ser aceites, papel higiénico, el desarrollo que vimos de los packs por 24, leche líquida, a donde se compraban los packs de los multipacks. Entonces vemos cómo tiendas que tenían un portafolio mayor, que tenían tamaños familiares, que me permitían en una sola ida a la tienda hacer todas mis compras, abastecerme de todos mis productos, se vieron beneficiados. Y el e-commerce. El e-commerce creció a una tasa de triple dígito, casi 300% en Chile. En Latinoamérica el crecimiento fue 265%. Entonces en Chile creció mucho más. Y esas son tendencias que nosotros vemos que vienen para quedarse. Tendencias súper importantes que entonces vale la pena como resaltar. Uno, creo que todos hemos vivido la paranoia de la pandemia de querer maximizar la salida de mi casa y exponerme a todo lo que implica eso, a encontrar lo que yo, o sea,
maximizar el viaje, lo llamamos, y es decir, un one-stop shopper, porque lo que queremos es encontrar puntos de venta que me puedan dar el mayor surtido posible, y no como yo lo hacía antes, que probablemente pasaba por la farmacia o el beauty store en el que compraba algunos productos de belleza y de bebés, después pasaba por algunos especialistas de perecederos donde compraba frutas y verduras, después pasaba por el supermercado para hacer la compra grande. ¿Qué es lo que está pasando? Pues si yo tengo que minimizar las veces que salgo de mi casa porque me da de alguna manera miedo todo el exponerme, pues lo que voy a tratar es ir a los puntos de venta que me puedan ofrecer en mayor medida ese surtido. ¿Y cuáles son? Pues no es muy difícil esa pregunta, los supermercados o grandes superficies. Es por eso que son, lo que decía Raúl, el gran ganador, no solamente porque hayan tenido buenos resultados, sino porque podían ofrecer al shopper de alguna manera un portafolio mucho más amplio de productos que lo que podían hacer otros especialistas. Y el otro punto, y por qué el e-commerce, esto me lo han preguntado muchísimo en otros espacios, es el e-commerce es para quedarse, sí, definitivamente, no solamente por lo que decía Raúl, de que se han de alguna manera tumbado mitos que había sobre miedos a incluir información bancaria, miedos a escoger productos, alimentos, que uno antes decía, bueno, pero ¿cómo vas a escoger los tomates por e-commerce? ¿Quién me va a decir que no me van a llegar un poco más maduros de lo que me gusta o etc.? Y ya no solamente como consumidores aprendimos, sino número dos, todos los retailers, y aquí creo que ustedes como consumidores lo han visto, anticiparon e invirtieron. Yo creo que lo que tenían planeado para 4 años lo trajeron a 1 año en este momento. ¿Y qué es lo que quiero decir? Que no solamente se ha desarrollado muchísimo la experiencia en e-commerce, donde uno no solamente puede poner quiero una palta para comérmela en 1 semana o para comérmela 2 o mañana, lo cual creo que pues es bastante, digamos que la experiencia ha mejorado, sino también, como pueden ver, cada vez más hay otros jugadores que ayudan a mitigar temas de logística que antes como consumidor, y creo que este es otro tema muy importante, que es la conveniencia. Ya les digo por qué. Pues que uno lo que quiere es que me llegue ya. O sea, entonces, ¿qué hacemos? Cuando los supermercados no tenían la logística muy montada para poder llegar en tiempos muy rápidos, hoy en día, como ven, ya hay algunas ofertas en ese sentido, pues estaban los last milers que llamamos, o apps, que pueden aportar en gran medida a cortar esos tiempos con una fuerza súper grande de personas cuidando nuestro tiempo. Entonces, estos son aprendizajes bastante chéveres de la pandemia, de cómo somos resilientes como consumidores definitivamente, y de cómo sigan esperando triple dígito de crecimiento de e-commerce. Realmente cada vez más hay más jugadores, cada vez más sigue pesando de alguna manera poquito con respecto a los supermercados offline, sigue siendo menos del 10%, de hecho me estoy yendo bastante agresiva diciendo 10%, pero sigue siendo de un dígito el peso del canal, digamos que online dentro del total. Entonces hay mucho tela por cortar, diríamos, eso es muy importante. Lo otro es no echen de alguna manera en el olvido lo que empezó a contarles Raúl sobre la redefinición de los puntos de venta, sobre todo en Chile, donde la mayoría son supermercados de cadena, y ustedes saben, hay muchos puntos de venta. En el momento en el que nosotros volvemos a zonas no solamente urbanas, pero más residenciales, sino tenemos muchísimos casos de familias que se han movido a zonas más rurales durante la pandemia, ya que no tienen que tener la ida a la oficina, sino empiezan a salirse digamos, de las ciudades. Pasa algo muy importante, y es que la definición y el rol que tiene cada uno de los puntos de venta cambia. Entonces, si volvemos a toda la teoría que estábamos contándoles en el inicio de informarnos y tener, digamos, que data para tomar decisiones, pues qué más importante que volver, digamos, que a refrescar el rol de cada uno de los puntos de venta y de las diferentes clústeres que yo arme, o si lo quieren hacer paretos, pues paretos, pero de manera muy informada y updated, o sea, como al día de cómo están performando los puntos de venta, pues para que yo no esté ejecutando de manera antigua, llamémoslo así. Se vienen recuperando algunas cosas que me gustaría contarles. Obviamente aquí para esta presentación, ideal que nos busquen para data ya súper actualizada del 2021, pero por ejemplo viene una recuperación importante de las farmacias y las perfumerías. Es muy importante esa personalidad que están adquiriendo las farmacias y perfumerías desde el punto de vista de beauty, también muy volcadas al e-commerce. Toda la parte de medicamentos sigue siendo, digamos que, muy importante.
desarrollos definitivamente de, como les decía, de perfumería desde el punto, o sea, estaba dado ya todo el crecimiento, digamos, de productos para aseo personal desde el punto de vista de higiene, alcoholes, antibacteriales, esto ya está trajinado, pero se vuelve muy relevante la responsabilidad de consumo de, no sé si vieron todas las tendencias de cruelty free, de responsabilidad de marcas que no lo hacen, entonces todo este tipo de cosas de perfumería es muy importante. La responsabilidad de la salud, Dios mío, o sea, tener las defensas altas es muy importante, entonces todos los productos está, digamos, muy en tendencia el tema de, muy apalancado en farmacia, si lo digo, para estos últimos meses de bajo colesterol, gluten free, dietas un poco más saludables, consumos orgánicos. Obviamente ustedes dirán, bueno, esto es para las personas que tienen la capacidad de comprarlo, sí, efectivamente está segmentado, pero van a ver que en cualquier nivel socioeconómico empieza a ser relevante la conciencia sobre la salud después de todo lo que hemos vivido claramente. Y desde el punto de vista de convenience stores, eso sí, estoy a la espera de ver qué pasa en la medida que volvamos. Convenience stores son pues los almacenes de conveniencia o estos puntos tipo, les pongo ejemplos, tipo Oxxos para poner ahí cualquier ejemplo. Pero entonces muy volcado a consumo, ustedes saben que teníamos muy volcado a consumo en su momento antes de la pandemia, consumo local y también bebidas, muchas bebidas alcohólicas, mucho tabaco, etc. Entonces ellos, eso también me ha parecido súper interesante, cómo se están transformando de alguna manera, algunos casos están ofreciendo hasta tal vez esa opción de consumo consumo en punto de venta para podérselo llevar al hogar y prepararlo, en caso de que no, ya se está reactivando el poderlo hacer. Se está reactivando mucho el poder hacer, digamos que espacios mucho más controlados de aforo en casas, no necesariamente en sitios públicos, entonces también toda esa compra que uno lleva de experiencias y más de ocasiones que llamamos, también ellos están capitalizando esto. Y no menor el tradicional, yo sé que para Perú no es, para Chile no es tan relevante como para otros países el canal tradicional, pero quienes tengan seguramente muchos relación con dinámicas de otros países es muy importante lo que para el tradicional ha significado esta pandemia, porque pues no tenían el músculo financiero en un principio para poder reaccionar cuando hubo todo este problema de abastecimiento, etc. Entonces ha sido muy importante ver cómo lentamente el tradicional se vuelve a recuperar y esto para la canasta de bebidas va a ser muy interesante de ver y de la conveniencia, como les contaba. Así es. Voy a pasar el slide. Y acá algo que Juanita mencionó, que me parece súper relevante, y esa es información, de nuevo, supermercados. ¿Y qué vimos? O sea, vimos, acabamos de mencionar que el supermercado fue el gran ganador, pero importante, y aquí comparamos 3 países, no todos los supermercados tuvieron el mismo desempeño. Entonces no podemos generalizar. Y ahí tenemos que entender tanto a nivel de región, a nivel de cadena, ir entendiendo cómo cada supermercado funcionó, porque vimos supermercados que llegaron a tener crecimientos superiores a 100%, pero también vimos supermercados que tuvieron caídas superiores a 50%. Entonces, si bien el canal como un todo fue el gran ganador, no podemos generalizar. Y tener esta visión, entender a dónde invertir, cómo reactivar cada uno de los productos de mi portafolio, en qué tiendas es fundamental. O sea, de nuevo, nosotros vamos a tener esa visión. Tenemos que tener esa visión macro, pero también tenemos que llevarlo al nivel micro para poder ejecutar. ¿Ok? Para dejar algo de preguntas, no sé, yo quisiera ir como recapitulando un poquito para ir como calando en ustedes como algunas ideas chéveres que hemos puesto sobre la mesa. Del inicio, si recuerdan, confianza del consumidor, que es percepción realmente de mi situación económica muy volcada, me duele el bolsillo. Sí, lo voy a decir lo más, digamos que fácil posible. ¿Qué significa eso? La oportunidad para crecimiento de marcas que propongan una muy buena relación precio-calidad. Obviamente se imaginarán crecimientos muy por encima de la marca propia con respecto a marcas comerciales, eso es muy importante. Percepción de ahorro se vuelve súper relevante, como les decía. Número 2, redefinición de los puntos de venta, como lo decía Raúl. Es muy importante que sepan que no tengo que decírselo sin que ustedes, cada uno de los presentes, pensemos en nuestra situación, digamos, en nuestro hogar.
realmente todos hemos redefinido nuestras rutas y nuestro área transaccional, llamémoslo así. Entonces, muy importante que ustedes vuelvan a hacer un zoom en cualquiera de sus, digamos que roles, para entender ese dónde que nos enseñaban en la universidad, de dónde voy a ejecutar, si realmente la definición de los puntos de venta sigue siendo como yo la tenía planeada, y seguramente todos ya han pivoteado porque ya estamos a mitad de 2021, pero esto es algo que sigue siendo muy dinámico. Esto es de esas cosas donde Raúl decía, es importante tener velocidad e información actualizada, porque realmente en este momento, como lo decíamos todos, estamos ahora volviendo un poco a la oficina y empezando a hacer híbridos. ¿Qué va a pasar? Porque entonces ya no vamos a tener esas zonas 100% urbanas y de oficina, ni tampoco esas zonas 100% residenciales. Número 3, el e-commerce. Por favor, e-commerce de cualquier forma. El e-commerce marcó y ya el consumidor no va a ceder en tiempos. Entonces, la agilidad y llegar y dar tiempos de respuesta es muy importante. Si uno lo hace por medio de apps, pues importante, si no, creo que todos ustedes en Chile han visto desarrollos muy importantes de los diferentes retailers para tener promesas de tiempos de 35 minutos o 40 máximo. Y 2, la responsabilidad como consumidores desde el punto de vista de productos. Ahí estamos dispuestos a invertir para que vean, desde la salud, como les decían, canastas de productos un poco más saludables de cualquier tipo. Número 2, responsabilidad de las marcas, eso se vuelve muy relevante también. Y yo creo que esas serían como las 4 ideas importantes que dejarles. Eso es lo que estamos viendo. Vamos a ver la importancia de tener tracking, porque creo que, como les contábamos, Raúl y yo llevamos más de 10 años, o yo personalmente también, asociada a retail, y creo que en estos 2 años ha pasado de todo y está muy dinámico. Entonces, cuando las cosas son tan dinámicas, es muy importante tener data, es muy importante tratar en la medida de lo posible de tomar las decisiones más informadas que se pueda para poder tener ese retorno a la inversión de todo y poder competir al final y estar al día. Así es, excelente cierre, Juanita. Y tal cual, esos eran los 4 grandes puntos que queríamos dejarles. O sea, de ver qué es lo que nos ha dejado esta pandemia, a dónde están las oportunidades. Y tal cual mencionamos, íbamos desde dónde comprar, qué comprar a nivel de producto, canal e-commerce, que es uno de los grandes ganadores y de nuevo, todavía sigue siendo poco relevante dentro de la importancia de canales de venta, pero es el que más se desarrolla y es una tendencia que vino a quedarse. Entonces, tenemos que aprovechar, tenemos que entender cómo capitalizar estas oportunidades. Y el último, el consumidor, este consumidor más informado, ese consumidor que compara más, a donde antes el poder del conocimiento de precio era solo de las cadenas, solo de las tiendas. Ahora el shopper puede estar en una tienda y puede estar comparando precios en línea con 3, 4, 5 retailers diferentes. Entonces, un shopper más educado, un shopper con mayor poder y un shopper que está buscando productos que sean más compatibles con su nueva forma de vivir. Y ahí entra mucho el tema de lo que mencionaba Juanita, de estas tendencias de consumo verde, consumo consciente, consumo saludable, reciclaje. Y ahí estamos viendo algunas marcas que ya están invirtiendo en eso, que si bien eran productos que ya lo hacían, ahora lo están mencionando en sus comerciales, en su publicidad, y están generando ese link entre el consumidor informado con productos que se alineen con las tendencias que ellos tienen. Bueno, todo esto no lo sabríamos sin investigación de mercado. Y ese es el rol que tiene. Ayudarte a identificar las oportunidades que se están dando en el escenario en base a información robusta, información de calidad, datos, para generar tomas de decisiones informadas. ¿Ok? Con eso cerramos lo que queríamos compartirles hoy. No sé si tienen alguna consulta. Juanita, ¿algo quieras agregar? No, solamente contarles que lo asombrada que estoy de realmente la resiliencia de las marcas de fabricantes a la vez que los retailers. Realmente nadie se esperaba esta pandemia y a mí me dejó boquiabierta como realmente ya cuando pasamos la ola grande uno se voltea y hubo una capitalización de muchísimas cosas muy importantes, yo creo que para nuestro desarrollo económico, llámese el e-commerce, llámese marcas propias hoy en día mucho más segmentadas, llámese innovaciones de productos de fabricantes
muy interesantes desde el punto de vista de desembolso por ocasión, llámese experiencias, que ahora entonces, bueno, si no puedo ir a un restaurante, entonces me vuelvo el mejor chef en mi casa, y hoy en día estoy poniendo un ejemplo un poco ya muy explícito, pero realmente sí creo que lo que queda claro es que siempre hay una salida, y lo chévere es ver cómo al final pues espero que esto ya se esté acercando al final de la batalla, pero pues al final más bien quedan muchísimos aprendizajes y chévere que podamos recopilarlos con la data que decía Raúl y ponerlas a su disposición. Un gusto realmente poder contar con este espacio. Les agradecemos tenernos en cuenta. Y bueno, ojalá puedas compartir, Diana, nuestros contactos por si alguno de los presentes está interesado en buscar a Nielsen. Nosotros les ayudamos a poner data, como les decía, en recomendaciones accionables. Muchísimas gracias, Juanita. Muchísimas gracias, Raúl. Como siempre, un verdadero placer poder contar con ustedes. En efecto, nos estaba preguntando o nos estaba pidiendo Juan Pablo Salcedo que si habrá alguna biblioteca de estudios, data de investigación secundaria, donde consultar algunos casos a desarrollar. Y efectivamente ustedes tienen en la página de Nielsen IQ bastantes informes abiertos, relevantes, que dan cuenta de este cambio de tendencias, de hacia dónde va el consumidor, qué está pasando en el retail y cómo se está afrontando por parte de retailers y de consumidores esta nueva dinámica de vida, esta nueva dinámica de hacer y de entender el mundo pospandémico. Entonces, sin lugar a dudas, les vamos a dejar en una nota en nuestro sitio web de la Facultad de Comunicaciones la grabación de esta presentación y, por supuesto, la información de Raúl y de Juanita, y a su vez también el link donde pueden descargar algunos informes de carácter relevante en este mundo tan cambiante, tan dinámico, que requiere de datos en tiempo real, datos actualizados para poder tomar las mejores decisiones y decisiones que realmente no sean, como mencionamos en el título de esta presentación, opiniones, sino que realmente sean elementos claves para decidir de manera consciente, estructurada y concienciada en relación a hacia dónde ir en nuestros negocios, en el desarrollo de nuevos productos, en introducir nuevas innovaciones al mercado. Así que, Juanita, Raúl, un verdadero placer contar con ustedes. A todos los que nos acompañaron durante esta hora, un gracias enorme. Siempre los dejaremos invitados a las distintas actividades que de esta misma línea tenemos programados permanentemente para ustedes. Un abrazo. Y solo adicionar una cosita, si me permites. Por supuesto, Juanita. La recomendación es seguir para tener material muy al día en nuestro LinkedIn de la TAM, sobre todo. Solemos poner como información relevante de mercado. Obviamente nosotros como asociados también lo hacemos, pero ahí está bastante consolidado. Te vamos a compartir eso para que puedan estar al día como con todo lo que podemos compartir. Ahí hay información de todos los países que yo creo que, como lo decía Raúl, y perdón que se me fue ya la hora, muchos países están caminando el mismo rumbo, entonces chévere que ahí salen experiencias de México, experiencias de Brasil, experiencias de Chile, Colombia, Perú, etc. Entonces uno puede tal vez también capitalizar información relevante. LinkedIn, para que busques, ahí estoy leyendo las preguntas, en LinkedIn, pero de Nielsen IQ Latam. Nosotros igual les pasamos todo esto completico. Un gusto, gracias a ti, Diana. Gracias a ustedes, un abrazo muy fuerte y gracias a todos por su compañía y por estar atentos a este tipo de iniciativas. Un feliz día para todos, feliz resto de semana. Gracias, Raúl, gracias, Juanita, siempre un verdadero placer. Hasta luego, gracias a todos. Muchas gracias, que estén bien.